Realmente, esta sería una pregunta que no sabría exactamente cómo contestar. Pues es difícil decir qué es lo que más me gusta de un medio que ha sido tan importante en mi vida en tantos sentidos. Pero creo que si tuviera que responderla, probablemente diría la extrema versatilidad que el medio ofrece a la hora de representar lo que te quiere contar. No es que otros medios no la tengan, pero el anime es el único que ha llegado a tocar unos extremos tan lejanos y distantes entre sí que no he visto en ningún otro. Y EF, ambas temporadas, serían unas de las series que nos muestran uno de esos extremos. Este vídeo va a ser más inusual de lo normal. No seguiré las bases que en cierto modo me he impuesto en anteriores vídeos. Quizás por esto salga más fragmentado, sin ton ni son aparente incluso. Pero siento que el formato usual no le sería adecuado a una serie como EF, y solo la entorpecería. Así que como esta lo ha hecho, experimentaré yo también con la estructura y el guión de este análisis. Eso sí, los ricos spoilers seguirán presentes. EF forja una relación muy estrecha entre su narrativa y su dirección artística a lo largo de sus dos temporadas. En la primera no arriesga tanto para no enajenar demasiado a su audiencia, pero la segunda temporada se olvida completamente de eso y las riendas son sueltas. Esto es lo que la convierte en lo que yo llamaría una antología de la animación experimental. Más allá de su trama, que estando basada en una novela visual tampoco se puede esperar mucho de ella, F logra olvidarse de los límites concebidos por lo popular y vendible, y trata de, en todo modo que puede, representar sus historias de amor, o no, de las formas más inusuales y experimentales que puede. Pero eso sí, manteniendo en todo momento un fino hilo que conecte estas técnicas para no caer así en ser una simple y vituperable exposición de técnicas de animación inusuales. Este hilo artístico lo vemos a lo largo de toda la serie. Vemos cómo todos estos colores y ángulos y filtros y estilos giran sobre sí mismos y se fusionan y se separan y se fusionan nuevamente. Todo para escenificar lo invisible, lo intangible, los sentimientos y emociones de los personajes tan vívidamente y honestamente como sea posible, tratando así de crear fuertes lazos de empatía con los espectadores mediante lo visual. Todas estas técnicas visuales, o debería decir facetas estéticas, hacen que me sea imposible olvidar que ya las he visto en algún lado. Uno distante, quizás no con las mismas intenciones, pero sí con un estilo similar, a veces pareciendo incluso calcado. Así que hagamos un largo paréntesis en este ya desordenado análisis para quizás definir, o por lo menos entender con más exactitud, aquel hilo que une el arte de EF. Por lo que saltemos de la animación al cine, del siglo XXI al XX, más específicamente al año 1920, año en el que debutó uno de los films más prominentes del expresionismo alemán, El gabinete del Dr. Caligari. No hace falta de un buen ojo para encontrar muchas similitudes en las, llamémoslas, puestas en escena de estas dos obras. Caligari tiene una puesta en escena caótica, que evoca lo obtuso, lo falso y lo espeluznante. Las casas están deformadas, las perspectivas distorsionadas, hasta las sombras están pintadas. Todo lo que se ve en pantalla son decorados, escenarios perfectamente pensados y creados, y controlados de forma que aparenten tal y como fueron planeados. Caligari elimina todo elemento humano y natural de su puesta en escena, hasta las actuaciones de los actores, para quedarse así en lo artificial, lo irreal. No le importa que se vea tan absolutamente artificial que le sea más que obvio a la audiencia de que esto no es real, pues lo que trata es atormentarlos con un estilo puntiagudo y marcado hasta convertirse en su mayor pesadilla. Este es uno de los aspectos en el que se parece a la, entre comillas, puesta en escena de EF, la cual, como Caligari, parece no importarle sacar a sus espectadores de la realidad propuesta por la historia en momentos como estos, o tratar a sus ciudades como sitios irreales, casi oníricos. No le importa decirle a sus espectadores: oye, chaval, esto no es real, estás viendo un anime. Pues detrás de todas estas técnicas yace aquel objetivo del que he hablado antes. Es entonces cuando nos damos cuenta de lo irónico que suena todo, de cómo EF, mediante lo artificial y abstracto, pretende evocar lo genuino y emotivo. Ambos, Caligari y EF, usan esta falsedad para cosas muy distintas, pero ambos para producir una respuesta emocional por parte de la audiencia.
Hay incluso momentos en los que parece que EF haya sido directamente inspirada en Caligari, que quién sabe, puede que sea así. Tenemos las famosas secuencias de F en las que la pantalla se ve inundada, incluso sofocada por palabras, para poder así entender mejor la situación del personaje en cuestión. Y luego en Caligari tenemos la secuencia cercana al final en la que el Dr. Caligari ve apariciones de palabras por toda la pantalla, volviéndolo loco. Una vez más, prácticamente la misma técnica usada para entender mejor su situación. Indagando un poco más en el estilo visual, aquella bidimensionalidad presente en secuencias de F que hace recordar aquella encontrada en los decorados de Caligari, o aquella obsesión por formas geométricas que tienen ambos, o aquel texto estilizado para entrar mejor en la atmósfera de la obra. Hay tantas cosas que no sería juicioso continuar. Que, cerrando este paréntesis y confiando en que ahora quizá entendamos un poco mejor la naturaleza de aquel hilo, he de admitir que he ido mencionando e intentado definir el estilo visual y el hilo que lo une sin haber mostrado prácticamente nada, lo que hace difícil poder entender cómo y qué. Así que aprovechemos que esto es un formato audiovisual y ahora sí, pasemos a la porción más fragmentada del vídeo y miremos un poco estas técnicas y métodos que hace que F sea particularmente experimental. EF trata de visualizar aquello que sus personajes sienten y piensan, ya sean sus más preciados recuerdos, aquellos que cuando los traen a su mente vemos cómo les llena por dentro, o esos momentos del día que destacan, los que aíslan y a los que se aferran pues saben que deben recordarlos, o simplemente sus más profundos sentimientos, ocultos tras esas siluetas que los mantienen atrapados para no rebosar y ser vistos por aquel o aquella. Pues al fin y al cabo, muchos de los personajes lo único que ven es su propio punto de vista. Les es tan importante para no perderse a sí mismos que nunca tratan de ponerse en los pies de la otra persona, lo que quizás les haría entender por qué aquel está ahí y no aquí. ¿Por qué aquello es de ese color y esto no lo es? ¿Por qué ella atrapa la luz y color que él tanto busca y aquella otra se lo otorga, sin darse siquiera cuenta? Porque todos los personajes tienen algo que decir, y todos buscan algo, intangible, pero algo. Y conscientemente o no, lo que dicen, hacen y son es para acercarse a ese algo. A veces lo que sucede es que las palabras y las opiniones de dos personajes contrastan a la perfección, por lo que el escenario lo refleja. O quizás tan solo sus estados de ánimo están en contraste, hecho el cual los pone en distintas posiciones automáticamente. O sus situaciones son completamente opuestas, hecho el cual no le da necesariamente superioridad a un personaje sobre otro. A veces incluso estos colores tan radicalmente distintos tan solo nos indican qué tan diferentemente piensan los personajes y cómo eso trae un conflicto en sí mismo. Pero otras veces simplemente observamos cómo dos personajes se necesitan el uno al otro para llegar a ese algo que todos quieren, o por lo menos acercarse a ello. Es por eso que, por mucho que muchas veces no traten de entenderse mutuamente, las relaciones entre los personajes de EF son tan importantes y son el núcleo de la serie. Es por eso que es tan importante marcar y acentuar el estado de la relación sin ninguna palabra, sin ningún movimiento, sin ningún gesto. Y aún así nos lo dicen todo. Y vemos como a lo largo de tan solo un día las relaciones cambian sutilmente, incluso aunque no nos demos cuenta. Cómo las distancias entre los personajes se acortan y alargan a medida que se van conociendo y entendiendo. Cómo ellos cambian en relación a aquellos mientras tratan de acercarse a ese algo. Cómo al final resulta que ambas cosas, relaciones y algos, están entrelazados y cómo con uno, saliendo de su subjetividad, consiguen lo otro, encontrar su propósito en su vida. Este ha sido un vídeo un poco más humilde, tanto en su duración como en su investigación.
Supongo que en algún futuro distante habrá un vídeo en el que entre en más detalle en estas épocas experimentales de Shaft y en cómo han llegado al estilo visual que tienen hoy en día, pero por ahora dejemos de preocuparnos por el futuro. Estos últimos meses he estado bastante ocupado con eso que se llama vida, pero no os preocupéis, el próximo vídeo llegará pronto y será bien amplio y grandilocuente. Buenas noches.